¿Cómo es la educación en Cuba? Y creo que la más interesante es cómo es la vida de los estudiantes extranjeros en Cuba y si nos gustaría tener hijos. Esta pregunta en sí es bien complicada. ¿Qué tan cierto es que te encuentres prostitución infantil por todos lados? Gente, hoy les traigo un video que nunca he hecho acá en el canal. Voy a estar haciendo un preguntas y respuestas. Hace algunos días en mis redes sociales, básicamente Instagram, que te lo voy a estar dejando aquí, el Twitter, que también va a estar en la descripción, y por la pestaña de comunidad de YouTube, les estuve diciendo que me pusieran preguntas para yo responderlas acá en este video. Las preguntas están muy buenas, así que quédate hasta el final de este video. Fran se va a poner estas gafas que se las regaló su buen amigo Alberto, que nos conocimos muy pronto porque tengo el sol de frente para acá. Es la iluminación artificial mejor que usted se puede encontrar. Así que vamos a comenzar en un primer momento con las preguntas de Instagram, luego las de YouTube y por último las de Twitter. Me pongo las gafas y viene una nube y quita el sol. Cuba. La primera pregunta de Instagram dice: Fran, ¿cómo ves Cuba y su nivel adquisitivo? Mencióname. La verdad, el nivel adquisitivo en Cuba está bastante bajo en la mayoría de las personas. Digamos que usted puede cobrar un salario promedio de 4.500 pesos siendo un profesional y con eso no te va a alcanzar para llegar a fin de mes. Desgraciadamente, de este año hacia acá la inflación se ha disparado y lo que antes costaba, por ejemplo, 30 pesos, que es un simple paquete de carne molida, prensada, el picadillo de ave que ustedes conocen, hoy en día te puede costar unos 350 pesos. Fíjense que su precio se ha incluso elevado un 200 o 300%, sacando un cálculo aquí redondo. Te pelas al cero si este video llega a 20.000 likes. Mi hermano, al cero no. Hago lo que ustedes quieran si este video llega a los 20.000 likes. ¿Cómo es la educación en Cuba? Vamos sentando un momentico para acá. Vamos por aquí. A ver. La educación en Cuba tiene diferentes niveles. El primero son los ciclos infantiles, las guarderías de toda la vida. Los niños creo que hasta los 5 años pueden estar ahí. Luego viene la enseñanza primaria, que son las escuelas primarias desde primer grado o preescolar hasta sexto grado. Luego viene la enseñanza secundaria, que sigue siendo una enseñanza obligatoria, ¿ok? En Cuba, desde preescolar hasta el 9º grado es obligatoria. La enseñanza secundaria se estudia en escuelas secundarias básicas, comprende los grados desde séptimo hasta 9º. Luego que uno sale de ahí, viene la enseñanza media. Está la rama de los preuniversitarios, que son los estudiantes que aspiran a una universidad o obtener el 12 grado, muy importante en Cuba porque casi todos los trabajos hoy en día te piden tener 12 grados, o los técnicos medios u obreros calificados. Son los tipos de enseñanzas medias, ¿ok? Los técnicos y los obreros calificados no terminan con 12 grados. Creo que tienen que pasar luego otro año más para que salgan como bachiller de esa escuela y bueno, puedan obtener el bachillerato. Luego de ahí viene la universidad, las universidades cubanas, donde puedes estudiar cualquier carrera. Todo el sistema educativo cubano es público, por lo que aparentemente es gratuito, ¿ok? O sea, tú no tienes que pagar por una matrícula o algo así. Pero bueno, todos sabemos cuáles son las características que tiene eso. Cuando uno se gradúa de la universidad, tienes que pasar, en el caso de los hombres, 2 años de servicio social, que básicamente viene siendo, ¿no?, el equivalente a pagar tu universidad. Ya es tu retribución a la sociedad, que, o sea, estudiaste en una escuela pública y luego tú en esos 2 años trabajando, como que, o sea, cumpliendo con lo que tú estudiaste, digamos que es la manera de retribuir a la sociedad. O eso es lo que a mí me han explicado. También puedes optar por los posgrados, puedes hacer tus maestrías o tus doctorados en Cuba y también es público, o sea, no tienes que pagar una matrícula para entrar a una maestría o a un doctorado. Toda la educación en Cuba es pública, ¿ok? Hay gente que dice que es gratuita, pero en realidad es pública. Gratuito no hay nada, porque un lápiz cuesta dinero a la universidad poder comprarlo, así que no es gratis, es público. Ahora que está el Mundial, obviamente no puede faltar la pregunta referente al fútbol. ¿Brasil o Argentina en el Mundial? Ninguno de los dos, mi equipo es Inglaterra. Hay otras preguntas en Instagram que todas están relacionadas con lo mismo, de que si me voy a ir de Cuba, cuándo me voy a ir, para qué país nos pudiéramos ir, y todo eso te lo voy a estar respondiendo al final del video, porque por todas las redes sociales me hicieron la misma pregunta o una que estaba muy relacionada con el tema de cuándo nos vamos a ir de Cuba, si nos queremos ir de Cuba, para qué país nos iríamos, en fin. Tú ahora lo que tienes que hacer es darle un like a este video y suscribirte si aún no lo has hecho y esperar al final para poder responderte esa pregunta, que creo que es la más
llamativa o la que más se repite dentro de las interacciones que ustedes me estuvieron dejando. Vamos a comenzar con las preguntas de YouTube. La publicación se las dejé en la pestaña de comunidad, todos los días estamos publicando por ahí, y la primera dice: ¿harías una gira de videos por toda Cuba? Básicamente pasar por todas las provincias de la isla, y la respuesta es sí. ¿Cuándo la voy a terminar de hacer? No sé, pero en este año comenzamos esa gira justo en la ciudad de Matanzas. También tuvimos el privilegio de conocer Villa Clara, Camagüey, obviamente, porque Claudia vive ahí. También conocimos Las Tunas, conocimos Holguín, Santiago de Cuba, y ya a la ciudad de Bayamo habíamos ido, o sea, el Granma ya lo conocemos. Entonces nos viene quedando básicamente casi que la mitad del país. Quiere decir que la deuda va a ser saldada. ¿Cuándo? No sé, ¿ok? Pero sí, es una idea que tengo en mente desde hace mucho tiempo. Fran, todos tenemos sueños y deseos en la vida. Para ti, ¿cuál sería ese sueño que quizás se logre o no, pero el anhelo más grande de tu vida? Yo creo que, o sea, cuando ya yo sea una persona mayor, porque yo nada más tengo 28 años, aunque Claudia me diga que yo soy un viejo ya, porque si la presión, que si los dolores, que si no sé qué más. Yo creo que a mí me gustaría, y la verdad es algo que tengo pensado hacer, es lograr construir algo que ayude a otras personas, ya sea a salir de la pobreza o a salir de una cierta y determinada situación financiera. Estoy hablando, no sé, de crear algo que todavía no tengo en concreto, que es una ONG o una compañía que te ayude o te dé un beneficio en plan, no sé, una escuela de enseñanza financiera o algo de eso, que luego del paso de 2-3 años tú logres decir: wow, gracias por la oportunidad, logré salir adelante, por lo menos ya no estoy en las condiciones que estaba anteriormente. Y todo esto porque, o sea, he visto a través de mi canal que muchas personas nos han ayudado, tanto a Claudia como a mí, a salir adelante. Porque sí, muy bien, nosotros hacemos los videos, somos los que trabajamos, pero sin que ustedes vean los videos, nada de esto tuviese sentido. Y entonces yo creo que ya antes de yo morirme, ojalá sea con 97, 100 años, logre tener algo que ayude a otras personas a salir adelante. No regalándole las cosas, más bien enseñándole, porque a mí me gusta que me enseñen, por ejemplo, ¿no?, a pescar, y no que me regalen los peces. O sea, yo te enseñaría en este caso, no sé, un oficio o algo, una escuela, o si no, un curso de educación financiera que en un futuro te ayudase a ahorrar y poder invertir mejor tu dinero. Todo esto también porque el mundo ese de las finanzas me apasiona mucho, la verdad. Mara Her me hizo muchas preguntas, y creo que la más interesante es: ¿cómo es la vida de los estudiantes extranjeros en Cuba? Y si nos gustaría tener hijos. Te voy a responder las dos. La primera, la vida de los estudiantes extranjeros en Cuba es muy diferente a la de los estudiantes nacionales, los que viven aquí en Cuba de toda la vida. ¿Por qué? Resulta que, por ejemplo, viene un estudiante de Angola y en su país tengo entendido que le da un estipendio para que estudie en la isla. Y hay muchos de ellos no viven en las becas que le asigna la universidad. Muchos de ellos viven alquilados, y se los digo porque cuando estuvimos alquilados justo aquí en El Vedado, compartía, digamos, una zona común, una muchacha que era de la República del Congo. Fíjense ustedes, una estudiante del Congo, muy buena ella, joviales. Si estás viendo este video, un fuerte saludo para ti. La verdad, una persona muy especial, muy cariñosa ella, amable, hablaba contigo. Y bueno, ella vivía alquilada ahí y no en una beca. Entonces quiero decirte que la vida es un poco más diferente, bastante parecida a la de los estudiantes cubanos, pero al tema monetario es diferente. Y a lo mejor si el estudiante extranjero tiene un poquitico más de dinero, no va a la universidad en el transporte público, y más bien puede tomar un taxi. Aunque he visto muchísimos de ellos que sí hacen la vida en la universidad, ahorran ese dinero que les da su gobierno, y luego cuando regresan a su país ya son graduados y tienen bastante dinero para, por lo menos, no sé, abrir una clínica si estudiaste medicina o algo así. Ya te digo, te pongo el ejemplo de la medicina porque es lo que más he visto en Cuba, estudiantes de medicina de otros países. Y respondiendo a si me gustaría tener hijos, la verdad que sí. O sea, a mí me gustaría tener hijos con Claudia. Creo que saldrían unos niños muy mal criados, pero muy bonitos. Y ustedes miren la cara de Claudia, mira. Espera, no se ve bien, ¿Qué le pido a la vida? Pues mucha salud, mucha fuerza para poder hacer cumplir todos los objetivos, nuestras metas, nuestros planes. Solo eso, la verdad. Y que nuestra familia dure mucho. Richard Ever nos pregunta que cuándo voy a volver a hacer videos como hace 2 o 3 años. Creo que la vida
es de evolucionar, de cambiar, un constante cambio. Y ahora mismo me siento muy bien y los videos funcionan de maravilla, por lo menos eso es lo que creo yo. Y subiendo videos cada 2 días con un contenido diferente a lo que hacíamos al inicio del canal ha resultado bastante. La verdad no creo que vuelva a hacer esos videos en este canal. A lo mejor en otro puede ser quizás un poco más adelante, la verdad no lo tengo definido, pero por el momento no lo tengo ni tan siquiera pensado, porque ya les digo, en este canal he aprendido tanto de la vida, tanto de cómo funciona el mundo, de cómo es trabajar, de qué significa enfocarse en algo y poder salir adelante. Pues bueno, creo que si mejoramos es ir hacia adelante, no ir hacia atrás. Me preguntan si me gusta algo de vivir acá en Cuba, qué es lo agradable de vivir acá en Cuba. Básicamente, ¿qué le ves de bueno vivir en Cuba? Bueno, esto es un país que como cualquier otro tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿ya? Las cosas malas, bueno, se las hemos mostrado acá en el canal muchísimas veces, y las cosas buenas también yo se los he ido comentando en varias ocasiones. Les voy a ser sincero, una de las cosas que más me gusta a mí acá de Cuba es la tranquilidad. O sea, tú a lo mejor vives, no sé, en Colombia, por ejemplo, en otro país, y puede que existan el crimen organizado, narcotraficantes, bandas y eso. Bueno, son cosas que acá en Cuba no se ve mucho. Por ejemplo, ahora mismo en varias ciudades del país hay un índice de criminalidad, digamos, un poco mayor que en el resto del año. Estamos en fin de año y la frase más popular en diciembre es: la calle está mala, no salgas, no sé qué más. Eso es todos los años. Desgraciadamente hay personas malvadas que se dedican, en vez de a trabajar, a asaltar a las personas, a quitarle un celular, una cadena, a robarse una moto. Pero eso siempre, en todos los fines de año ocurre eso. Pero por lo general, Cuba es un país bastante tranquilo. O sea, no es incomparable con el resto de otros países o de otras ciudades del mundo, que a lo mejor el índice de criminalidad es mayor. También en Cuba viven apenas 12 millones de personas. No sé, el último censo fue hace 10 años, no sé qué esperan para hacer el próximo. Pero eso, hay cierta tranquilidad, la verdad, hay cierta tranquilidad. No quiere decir de que un día tú andes por la calle y te asalten, porque ha sucedido. Mi papá lo han asaltado saliendo a trabajar a las 4 de la mañana cuando él trabajaba, cuando él tenía que entrar al trabajo bien temprano. Ha sucedido, pero no es una cosa que sea un gran fenómeno a todo el país, ¿ok? Y lo otro que más me gusta de Cuba es sus playas, la verdad, sus playas y sus paisajes. Yo sé que en todos los países del mundo hay lugares muy bonitos, pero bueno, estamos hablando de Cuba, yo te digo que sus playas y sus paisajes. A mí el campo cubano me encanta. El mejor recuerdo de mi infancia, yo creo que fue disfrutarla de una manera bastante tranquila, muy divertida. Imagínense ustedes que en mi edificio habían como 10 o 12 muchachos de mi edad. Todos éramos unos mataperros. Mataperros significa de estos niños que les gusta estar todo el tiempo en la calle, jugando con tierra, con fango, corriendo, subiéndose en las matas, entrando a los patios de los vecinos a coger guayaba. Y te digo que la verdad no me puedo quedar de mi infancia. Por supuesto hubo momentos malos, momentos tristes y eso, cuando falleció mi abuela, luego mi abuelo cayó en una depresión y, digamos que se volvió un poco alcohólico él, pero, no tengo recuerdos malos, la verdad. Por suerte mi abuelo logró salir de eso. La vida es bien complicada, pero a mí me gustó mucho mi infancia. Yo creo que lo mejor ha sido haber compartido con mis amigos y, bueno, hoy en día, desgraciadamente, aquí en Cuba me quedan como 2 o 3 nada más. Pero, nos seguimos llevando todos y la verdad fueron momentos muy, muy, muy bonitos. Ojalá yo pudiera tener, aunque sea, un huequito para poder entrar a lo que fue mi infancia y poder verla. Esta pregunta en sí es bien complicada. ¿Qué tan cierto es que te encuentres prostitución infantil por todos lados? Mira, la prostitución en Cuba, al igual que en todos los países del mundo, existe y es tan antigua como la propia humanidad. Hay personas, tanto hombres como mujeres, que deciden vender su cuerpo o prestar un servicio sexual a otra persona. Este que está aquí no está en contra de la prostitución, no la veo ni mal ni bien. Yo soy del criterio que las personas son totalmente independientes y libres de hacer con su cuerpo, que es su única propiedad desde que uno nace, y tiene conciencia, lo que le dé la gana. O sea, usted puede hacer lo que usted desee con su cuerpo. No critico a quien lo haga, pero en Cuba, prostitución infantil, infantil estamos hablando de menos de 18 años. No te voy a decir
de que no exista, pero yo nunca en mi vida he visto eso, la verdad. Fíjense lo que estoy diciendo. No les voy a decir que no exista, porque en este mundo puede existir de todo y a lo mejor bajo, no sé, la coerción de la familia o algo de eso, puede ser de que a lo mejor un adolescente de 16, 17 años esté haciendo eso, pero normalmente son personas adultas, ya, normalmente. Así que esté por todos lados, que tú te puedas encontrar una menor de edad ahí prostituyéndose aquí, o sea, yo no lo he visto, la verdad. O sea, no te puedo decir de que sea cierto. Entonces, o sea, mi respuesta es no. Zully Toste me pregunta, ¿cuándo nos vemos en Kentucky? Oye, Zully es, bueno, la esposa de la familia Toste. Ellos estuvieron compartiendo con nosotros hace ya algún tiempito por acá en Cuba. Les tenemos muchísimo cariño a los dos. Y bueno, familia, ¿cuándo nos vemos en Kentucky? Wow, primero hay que salir de Cuba. Ojalá sea bastante pronto, la verdad. A mí me gustaría mucho poder conocer el mundo. Les voy a hablar un poco más adelante acerca de eso cuando llegue al final del video y respondamos la pregunta que todo el mundo está esperando escuchar. Últimamente muchos youtubers han abandonado la isla. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, ellos son libres de hacer con su vida lo que quieran, la verdad. Yo lo veo muy bien. YouTube es una profesión que tú necesitas ir avanzando y llega el momento en que ya Cuba se te queda muy corta para poder seguir compartiendo contenido. O sea, se puede aquí hacer videos de muchísimas cosas porque vaya, vivimos en la isla más grande que tiene el Caribe. La verdad, hay muchísimas ciudades, muchísimos pueblos, muchos temas de qué hablar, pero llega el momento en que las personas sienten que tienen que evolucionar y producto también de la situación del país deciden emigrar como cualquier otro cubano que lo ha hecho a través del tiempo. Entonces lo veo muy bien, la verdad. O sea, felicidades por todos ellos y lo único que yo les deseo es el mayor éxito del mundo y que logren cumplir todos sus sueños. ¿Por qué se forman tantas colas? Madre mía. La pregunta del $1.000.000. Otra de las preguntas del $1.000.000. Bueno, familia, las colas es producto de la escasez, desgraciadamente, desde que comenzó la pandemia. Yo creo que un poquitico antes de la pandemia ya veníamos sufriendo esto, pero bueno, con la pandemia se agudizó y hoy en día la verdad la situación es bien compleja. Y bueno, se forman colas porque hay pocos productos para muchísimas más personas. Digamos que la oferta no supera la demanda, entonces el cubano hace cola. Eso también, que a veces cuando tú llegas a un establecimiento, a esa hora la gente se da la lija del mundo para vender, para despachar, en fin. Pero el principal motivo de las colas es eso, que, o sea, no todos los días tú puedes ir a comprar pollo a una tienda y entonces la gente va a hacer la cola ahí para ver si logra alcanzar. Es ese el motivo. Y llegó la pregunta del millón, no, del $1.000.000.000. ¿Por qué no se han ido de Cuba? ¿Piensan irse de Cuba? ¿Cuándo se van? ¿Hacia qué país les gustaría irse? Ese es el conglomerado de las preguntas. Óyeme, esta historia, es que estaba abierta y yo tratando de abrirla. Cuéntame algo. En fin, me senté en el malecón a ver si el aire me organiza la idea. Bueno, gente, miren, si nos gustaría irnos de Cuba, vamos a partir por ahí. Si nos gustaría irnos, o sea, como todo ser humano, le gusta conocer el mundo. Yo creo que es algo natural del ser humano poder viajar y conocer otras latitudes. Ok, eso es lo primero. Sí, me gustaría irme de Cuba a conocer el mundo, obviamente. Y yo creo que si viviera en otro país también me gustaría haberlo hecho, poder conocer. Yo soy muy fanático de la historia del mundo, poder conocer el porqué de las cosas. No sé, por ejemplo, estamos aquí en el malecón, el significado que pueda tener el malecón, la historia de La Habana, ese tipo de cosas. Por ejemplo, si yo llego un día a Ciudad de México, me gustaría, aparte de grabar los típicos videos de México, poder contar a los que me ven un poco de la historia de México, que los mexicanos se sientan orgullosos de que, bueno, que un cubano esté contándoles acerca de su país, ¿ok? Entonces, la primera pregunta es sí me gustaría viajar, salir de Cuba. Ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? O sea, eso es una pregunta cuya respuesta nosotros ni sabemos, porque son cosas que pueden suceder de ahora para ahorita, o a lo mejor lo podemos planear para el año que viene. No sabemos la verdad cuándo podemos salir de Cuba. ¿Qué quieres que les diga? La verdad. Pero bueno, el momento va a llegar. ¿Cuándo va a suceder? No sé todavía. Lo otro, ¿qué país me gustaría ir de primero? O sea, la verdad, el primer país que me dé la oportunidad de irme. O sea, ¿qué quieres que te diga? Pero un país que
que, o sea, por ejemplo, que me dé la oportunidad de desarrollarme como, o sea, como esto, como youtuber, que es lo que estamos haciendo ahora aquí, creador de contenido para las redes sociales, y que me brinde las herramientas necesarias para poder trabajar. Porque, o sea, es verdad que el cubano dice que no, yo me fuese para donde sea, pero bueno, para donde sea es muy amplio y tú no te vas a ir para un país que esté en guerra, ni para un país que haya, no sé, que te asalten en la calle ahí cada 3 minutos y aquello sea una locura. Estamos hablando, no sé, países del Medio Oriente, de Asia. Yo, para ser lo más sincero posible, ¿ya? Me gustaría muchísimo que ojalá ese primer país fuese México, porque es un país inmenso, enorme, con gente maravillosa, con una cultura increíble, con una gastronomía espectacular. Pero bueno, vamos a ver para qué país puede ir el máquina por primera vez a conocer a otras latitudes, otras culturas, otras tradiciones, otra gastronomía. Así que por eso pueden estar, o sea, convencidos de que en algún momento vamos a decirle adiós a Cuba, no para siempre, porque como quiera que sea, este es nuestro país. Y bueno, tenemos que regresar aquí, ¿no? A ver cómo es la cosa aquí un tiempo, pero sí me gustaría salir y conocer y explorar. Así que bueno, familia, esa ha sido la respuesta. Yo creo que a la gran pregunta, a ver por dónde me veo bien, por acá, a la gran pregunta que todos hacían: ¿cuándo se van? ¿Tienen planes de irse? O sea, todo el mundo tiene planes de poder conocer otros países. Así que todas esas respuestas son sí, o sea, claro. Uno siempre tiene planeado poder conocer otros países, ya veremos cuál es, la verdad. Así que nada, familia, me gustó muchísimo hacer este video, creo que nunca lo habíamos hecho en el canal. O sea, ustedes preguntarme, yo responderle, mandarle un saludo enorme ahora mismo a todas las personas que preguntaron. Obviamente no puedo poner las respuestas a todas las preguntas porque estuviese aquí hablando una hora, me hubiese gustado hacerlo, la verdad. Déjame en los comentarios si te gustaría más adelante, no de aquí a 2 videos, más adelante, en otra oportunidad, poder hacer otras preguntas y respuestas, ¿ya? Porque la vida es así, va cambiando, pero bueno, creo que escogí las preguntas más interesantes, la verdad, la que más les interesa saber y conocer a los seguidores del canal, porque habían otras, por lo menos en Twitter, que yo puse la foto tomándome un guarapo, que es donde yo había conseguido guarapo. Bueno, se lo voy a responder, fue en Camagüey. La verdad es donde único he visto guarapo últimamente, y encendían el trapiche cuando había corriente. O sea, ya he escuchado que no se va la corriente hace como 7 u 8 días allá en Camagüey. Coño, hace falta que siga así, y que ya los dichosos apagones sean parte de la historia. Aunque bueno, ustedes saben cómo es la jugada. Así que nada, familia, agradecidos porque estén acá, la verdad. Siempre es un placer enorme poder compartir con ustedes, poder conversar un rato con ustedes. Y nada, si el video te gustó, por favor, regálame un like, eso me ayuda muchísimo. Suscríbete ahí abajo. Si es primera vez que me estás viendo y aún no lo has hecho, eso me ayuda. Vaya, que tú no veas. Y nos vemos en una siguiente aventura.